¿quién pudo hacer el ejercicio que habíamos dicho? ¿O no lo hicieron? Yo no lo hice, profe, la verdad, no recordé hacerlo. Profe, yo lo acabo de hacer. ¿Listo? Yo lo ¿Cómo lo estoy hiciste? ¿En dónde lo hiciste? ¿En una hoja? Sí, señor. Ok. O sea que no nos podrías compartir. Ah, pues por la cámara. Comparte la cámara y quiero verlo. ¿Cómo lo hiciste? Mire, profe, así está. Entonces, aquí está el cuadrito. Está de acá el genotipo, el alelo dominante y el de acá, el chiquitico, es el alelo recesivo. Ajá. Entonces, después como, pues ahorita busqué un video, entonces como que se hacen las combinaciones, acá se ponen lo mismo. Entonces acá queda dominante con dominante, dominante recesivo y recesivo recesivo. Entonces, pues lo que yo entendí es que cuando queda el dominante con el recesivo, eso tiene como un 50%, o bueno, decían que era un 50% como ¿de qué? Pues del genotipo, de lo de la cresta. Entonces, pues, según eso, pues yo miré las respuestas y yo puse que la respuesta era 50% crestado y el otro 50% no crestado. Y ya. Listo. Así es. Esa es la respuesta. 50%. Realmente no es difícil hacer los cuadros de Punnett. Sin embargo, no sé si tengan eh, dudas reales sobre el tema, porque digamos, si la mayoría no lo hicieron, eh, se van a confundir un poco, ¿no? Mm, bueno, sin embargo, yo les voy a mostrar un ejemplo un poco más grande, un poco más grande. A ver, pues miremos acá. Lo que nos estaban diciendo inicialmente era que había una población de palomas donde los dominantes, ¿cierto? No tenían cresta y los heterocigóticos, perdón, los homocigóticos recesivos sí la tenían, ¿sí o no? Entonces acá nosotros vemos cómo un recesivo se está expresando. ¿Listo? Eh, sin duda alguna, cuando nosotros miremos la proporción de palomas, o la población más bien, la mayoría de ellas eran sin cresta, porque ese es un dominante, un gen dominante, ¿sí? Se va a expresar sin necesidad de que se una con otro. El recesivo, para que se exprese, ¿cierto? Necesita obligatoriamente unirse con otro alelo, ¿cierto? Que sea recesivo. Entonces podemos decir que estos individuos sin cresta eh,
son más difíciles, ¿cierto?, que se den, a menos que en algún momento nosotros tengamos algún gen ligado al sexo. ¿Listo? Entonces, a nosotros nos están diciendo si se cruza un individuo crestado, que quiere decir, ¿cierto?, que tiene el gen dominante, pero este es heterocigótico. ¿Listo? Con uno no crestado, ¿cuáles serían las frecuencias fenotípicas de la F? Es lo que nosotros tenemos que hacer acá, es reconocer primero los términos. ¿Listo? Porque de pronto muchas de las cosas que nos están diciendo allí son un poco extrañas. Entonces, lo primero que les voy a aclarar va a ser esta cuestión. Entonces, si yo veo varias cosillas allí, debo saber de qué me están hablando. Entonces, cuando a mí me dicen, miren acá. Entonces, si a mí me ponen dos letras mayúsculas, recuerden que las letras mayúsculas en la genética, en este caso estamos hablando de genética mendeliana, o la genética clásica, que también se le llama, cuando nos ponen dos letras, ¿cierto? Vamos a decir que es homocigótico. ¿Listo? Entonces acá ponemos homocigótico. ¿Listo? Pero vamos a ver que va a ser homocigótico dominante. ¿Listo? En este caso, vamos a tener que cuando son diferentes, ¿cierto? Cuando tenemos un carácter dominante y uno recesivo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Alguno? ¿No? Heterocigótico. Y por último vamos a tener este que hacer igual, ¿cierto? Las dos letras minúsculas, o sea, los dos caracteres recesivos, le vamos a llamar homocigótico recesivo, ¿listo? Bien, entonces, habiendo aclarado eso, nosotros ya podemos entender. Bueno, recuerden que es muy fácil, digamos, la terminación, el inicio, homo, ¿cierto? Viene de la raíz latina, que significa igual, ¿cierto? Entonces, si son iguales, son homocigóticos. Hetero viene de diferente, de la raíz diferente, ¿listo? Entonces, no sé si les sirve de pronto cuando se hacen eh, otras relaciones, ¿cierto? En los compuestos, por ejemplo, homogéneos o heterogéneos, ¿cierto? O los compuestos homogéneos son los que se pueden mezclar, por ejemplo. Los heterogéneos quedan diferenciados porque son totalmente diferentes, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Entonces, si nosotros vemos dos caracteres de letras iguales, van a ser homocigóticos. Si vemos que esa combinación de letras combina un carácter dominante y uno recesivo, van a ser heterocigóticos. Eso va a ser muy importante que lo tengan en cuenta, porque con estos caracteres, ¿cierto? Vamos a ver cómo es que se van a dar los porcentajes de cruce. Recuerden que la genética a nosotros no nos puede decir, o bueno, por lo menos este tipo de genética, la molecular sí, pero ese ya es otro tema. En este caso, esta genética lo que nos va a dar son probabilidades, ¿listo? Eso no nos va a dar, digamos, que verdades absolutas, o si yo quisiera hacer, eh, digamos, el rastreo de algún gen en mi familia,
pues sería solo una probabilidad. Yo no puedo decir que mis hijos vayan a salir con una u otra característica, ¿listo? Entonces, nos están diciendo que se está o que se va a cruzar un individuo, ¿cierto? Sin cresta, pero que es heterocigótico. Y este se va a cruzar con un individuo con cresta. Recuerden que los que tienen cresta son homocigóticos recesivos. Entonces, estos son los dos individuos que se van a cruzar. Entonces, lo que vamos a hacer es un cuadro separando cada una de estos caracteres, de estas letricas, ¿listo? Pues básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es una tablita donde en cada cuadrito de los Profe, lados, una pregunta. dime cielo, Es que tú dijiste que era o sea, que se cruzaba con un homocigoto recesivo, pero el individuo crestado no es el que es dominante, no sería con dos Cs mayúsculas. volvamos a mirar el este. Entonces, mira, nos están diciendo, dentro de una población, qué pena que tengo ahí rayado, pero es que no rayé con el PowerPoint, sino con el Zoom. Dentro de una población de palomas, algunos individuos presentan una cresta en su cabeza, mientras otros carecen de ella, como se muestra en la imagen. Se ha determinado que ese rasgo fenotípico está asociado a un alelo. El alelo dominante C determina la ausencia de cresta, ¿cierto? Mientras que el recesivo C minúscula se asocia con su presencia. Entonces mira que acá en la imagen nos están poniendo, los dominantes no tienen cresta, ¿cierto? Y los recesivos sí la tienen. O sea, este carácter C minúscula es el recesivo. Entonces mira lo que nos están diciendo acá. Si se cruza un individuo crestado, ¿cierto? Con un heterocigótico no crestado, ¿cuáles serán las características? Entonces, lo que nosotros debemos saber en primera instancia es que todos los individuos que van a ser crestados, no puede haber ninguno que no, van a ser homocigóticos recesivos, ¿listo? Porque los que tienen crestas, como nos están diciendo acá, ¿cierto? Eh, mira acá, desde acá. Mientras que el recesivo se asocia con su presencia, o sea, con la presencia de crestas, ¿sí? Entonces, para que se dé, recuerden que dos caracteres recesivos para que se den, ¿cierto? Necesitan unirse. Entonces, bueno, les pongo por ejemplo. En este primer caso, en este primer CC, ¿la paloma tendrá o no tendrá cresta? ¿En cuál? ¿Perdón? No tendrá. En este No primero, tendrá. Yo digo que no. no, Sí, no pero es que tiene, me había porque es confundido dominante. ese. Además que tiene dos caracteres dominantes. Eso va a ser muy importante porque cuando hay dos caracteres dominantes, eso se van a imponer sobre más generaciones. Ya después veremos. Este de acá, heterocigótico, ¿tendrá o no tendrá cresta? ¿Qué dicen ustedes? 50-50. Sí, Imposible. 50-50. O sea, Yo la digo lo mitad de la mismo. cabeza con cresta, la otra mitad sin cresta. No, si no, pues no sé. Pues digo Ah, que dependería. ese no tendría cresta, porque si bien tiene un carácter recesivo, este no se va a expresar, ¿listo? Este queda como anulado, porque por esto a este se le llama dominante. Domina sobre el otro y sin importar que lo tenga o no, se va a expresar. Y en el último, ¿tendrá o no tendrá cresta? Tendrá. Sí. Y como es recesivo, necesita que se una con eh, con otro gen recesivo para que se pueda expresar con otro alelo recesivo, ¿listo? Entonces miren que ahí lo que estamos viendo son tres probabilidades que pueden darse. Entonces, el que es con cresta dominante, o sea, tiene dos caracteres dominantes, o sea, saldrá sin cresta. Este sin cresta heterocigótico, pero va a salir sin cresta,
porque tiene un carácter dominante y ese es el que se va a expresar sí o sí. Y por último, vamos a tener uno con cresta, pero si ustedes se dan cuenta en estas tres opciones, solo hay una posibilidad de que salgan con cresta, los otros van a ser los que más se van a expresar. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que van a unir a un individuo heterocigótico sin cresta, mírenlo acá, y es heterocigótico, o sea, tiene que ser C mayúscula y C minúscula. Si nos hubieran dicho homocigótico dominante, pues tendríamos que ubicar este pedacito. Si nos dicen que están poniendo, por ejemplo, a reproducirse dos individuos con la cresta, ¿cierto? Pues tendríamos que ubicar dos con el alelo recesivo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es coger una letra, entonces a este de acá lo voy a ubicar en esta parte de acá, de la siguiente manera. Entonces, voy a poner acá, ¿listo? La C mayúscula y al otro lado la C minúscula. En esta parte de arriba, que voy a ir señalando, en esta parte de acá, estoy poniendo esto mismo, solo que separo los genes. Eso es lo que yo estoy haciendo, separar los genes. Y lo mismo voy a hacer con este pedacito de acá, bueno, pongámoslo en otro color. Lo mismo voy a hacer con este pedacito de acá, en esta zona. Entonces las dos son C minúscula, ¿cierto? Listo. Entonces ahí en la imagen que estamos viendo, yo ya lo que hice, lo único que hice fue ubicar los genes. ¿Listo? Entonces, antes de hacerlo, lo que nosotros podemos observar en este cuadrito es que las que más se están presentando, ¿cierto? Son las C minúsculas, o sea, los alelos recesivos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto cómo se expresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Básicamente, debemos poner, a ver, ¿dónde está? Este carácter acá, ¿listo? Y lo vamos a unir con este carácter acá en este cuadro. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo? C mayúscula y C minúscula. Listo, bien. C mayúscula y C minúscula. Y ahí ya tenemos una probabilidad. ¿Listo? Ahora, vamos a coger esta misma C de acá, pero ahora la vamos a poner acá y ahora la vamos a unir con esta. En este caso nos quedaría totalmente igual. C mayúscula y C minúscula. ¿Sí? Porque se está uniendo con esta C mayúscula de acá arriba y esta C chiquitica, solo es unir los cuadros, es muy fácil. Y en el otro lado haríamos lo mismo. Entonces uniríamos esta C que está acá con esta C que está acá. ¿Listo? Y eso nos daría C minúscula, sí, está con C minúscula, ¿listo? Y lo mismo en el cuadro abajo que también nos quedaría C minúscula con C minúscula. O sea que quedaría como un 50-50% de posibilidades, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros unimos un, una paloma, ¿cierto? Con cresta y una sin cresta, pero que es heterocigótica, lo que nos darían esas proporciones, ¿cierto? Como nos está diciendo ahorita la compañerita, va a ser 50-50.
Pero ustedes deben tener en cuenta algo, y es que depende de lo que le pregunten, ¿sí? Digamos, les pueden preguntar en porcentajes y obviamente cada cuadrito valdrá 25%, ¿no? Entonces ustedes pueden poner, en este caso, miren acá, esto sería un 50% que va a nacer como. Ese Sin que acabo de cresta. señalar. Sin cresta, pero ojo, deben tener en cuenta porque a veces les pueden preguntar, bueno, puede salir, eh, o en las opciones les puede salir, listo, 50% sin cresta, pero les puede poner homocigótico dominante. ¿Eso sería correcto? No. No. No, porque no es este, miren, no es este de acá, no es este. Sino más bien podríamos decir que el 50% van a ser sin cresta, pero van a ser heterocigóticos, o sea, van a tener acá su carácter recesivo que es más probable que se pueda llegar a expresar en las siguientes generaciones. En esta tuvo el 50%, pero ahorita vamos a ver si hacemos otro, ahorita haremos más bien otro ejercicio de cómo nos quedaría la proporción con los dos heterocigóticos. ¿Listo? Entonces, miremos acá. A ver, esperen que me están escribiendo acá. Voy a quitar una falla, esperen un momentito. Turu, turu, turu. Bien, entonces, vamos a ver que para poder ubicarlo, podemos escribir, ¿cierto? 25% son sin cresta, ¿sí o no? Pero este puede ser, este es, perdón, heterocigótico. ¿Listo? Y el otro, 25%, podrá ser, ¿cierto? Con cresta. Pero ahí ya no necesito yo poner que es homocigótico. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque el que, o sea, como el alelo recesivo es el que tiene cresta, cuando uno ya sabe que no es, que es homocigoto, porque si tiene cresta es porque están los dos cositos, porque si tuviera el dominante no tendría que es cresta. Excelente. Entonces, digamos, si se expresa un recesivo, ya sabemos que es homocigótico, sí o sí. O sea, no hay posibilidad de que un recesivo se exprese de otra manera. ¿Sí? Listo, muy bien. ¿Alguien tiene dudas respecto a esto? Ah, bueno, esperen, todavía no, todavía no. Este de acá arriba, bueno, los dos también se pueden expresar de la misma manera, dependiendo lo que les pida. ¿Listo? Esto se puede poner de la siguiente manera. Podemos tener acá en fracción. Entonces, ¿de cuántas probabilidades en total tenemos? 4, ¿cierto? Y podemos escribirlo de la siguiente manera. Entonces, dos opciones sobre 4 en total pueden tener o pueden ser sin cresta heterocigótico. ¿Listo? Y lo mismo acá. 2 de las posibilidades sobre 4 en total. Esta casi no la piden, pero puede llegar a pasar. Casi siempre piden porcentaje, ¿cierto? Son con cresta. O sea, de estas 4 opciones, 2 son con cresta y estas 4 opciones también acá son sin cresta. ¿Listo?
también se puede poner así. Entonces ya ahorita hacemos otro ejercicio para ver si lo entendimos. Pero hasta ahí, ¿alguien tiene preguntas? No. ¿Todo clarín? Sí. Listo. Entonces vamos a hacer uno súper rápido, ¿listo? A ver, ¿dónde está el borrado? Entonces vamos a coger acá y vamos a unir a los siguientes amigos. Cha. Este y este lo vamos a unir con este, ¿cierto? Y este, que nos quedaría. Y vamos a unir este con este. ¿Listo? Entonces háganlo allí un minutico y ya les pregunto a ver quién me lo socializa. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya alguien lo tiene? ¿Los dos? Profe, los dos quedan sin cresta. Los dos quedaron sin cresta, ¿cierto? Pero si nosotros los miramos, cambiarán las proporciones, ¿no? Entonces vamos a ver de qué forma no. Vamos a ver si los dos quedaron sin cresta. ¿Listo? Entonces, en el primero, ¿cómo quedaría? Entonces acá C mayúscula. Le vamos a poner acá con una C minúscula. ¿Listo? Acá C mayúscula con una C minúscula acá. Abajito. Listo. El primer cuadro, ¿cómo nos quedaría? Los dos son dominantes. Las Los dos dos es dominantes. mayúsculas. Sí, en mayúscula las dos, ¿cierto? Ujú. La otra, el otro cuadro, el que le sigue, el de la derecha. Mayúscula, minúscula. Ujú. Listo. Heterocigótico, ¿sí o no? Sí. Listo. El de abajito de las dominantes. También sería heterocigótico. Muy bien. Y el último, También Recesivo. es heterocigoto. No, porque las dos heterocigótico. Ah, no. recesivo. Ah, por allá. Entonces sí. Nos equivocamos, ¿no? Toca que tengan cuidado, porque miren que sí hay una posibilidad, ¿sí? Hay una posibilidad de que salgan eh, con la cresta, ¿no? En este caso. Bien. Entonces esto lo vamos a decir de la siguiente manera. Un 25% va a ser homocigótico dominante. Un 50% va a ser heterocigótico, ¿sí? Ya sabemos que si es heterocigótico también pues se va a expresar el carácter dominante, que es el sin cresta.